En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos a hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a sus dos hijos. Entonces aquí vemos a Moisés, que ya pues él creció bajo la sabiduría, las enseñanzas, los lujos y comodidades de un egipcio. Un egipcio, a ver, para ustedes, ¿qué es un egipcio o qué significa para ustedes la palabra Egipto? Cuando ustedes escuchan la palabra Egipto, ¿qué se les viene a la mente? A ver, piénsenle ahí ustedes solitos o con su familia, ¿qué piensan de Egipto? Aquí les voy a poner esta imagen y hagan esta pregunta a ustedes mismos o hágansela a su familia, a sus hermanos, y díganme dos cosas que ustedes les recuerde la palabra Egipto. ¿En qué continente está Egipto? ¿Quiénes eran los faraones? ¿Y las pirámides para qué servían? Pues sí, Egipto está en el continente de África, y también podemos decir que cuando escuchamos la palabra Egipto nos podemos recordar que hay pirámides y que había faraones. Faraones se le da al nombre de los reyes de Egipto. Y también las pirámides se dice que servían para sepultar a los muertos, pero solamente a los que eran emperadores, o sea, reyes. Y podemos ver ahí que un egipcio tenía mucho dinero, era una gente con poder y con lujos y tenía muchas riquezas. Los egipcios eran gente con un muy buen sistema económico. En la clase pasada aprendimos que Moisés fue salvado por Dios de morir en las aguas del río Nilo. Cuando la princesa lo encontró y lo adoptó como su hijo, Moisés fue creado por su propia madre, pero luego fue a vivir al palacio del faraón. Aunque Moisés aprendió todas las costumbres de Egipto, sabía que no era egipcio, sino israelita o hebreo. Fue su propia madre la que lo educó en sus primeros años y les enseñó las costumbres de su pueblo. Recordemos que en esta época los israelitas eran esclavos de los egipcios. Esto quiere decir que no tenían libertad, trabajaban muchas horas al día, eran maltratados, recibían golpes y castigos y comida racionada. En fin, los egipcios hacían sentir miserables a los hebreos. Moisés vivía en el palacio del faraón como un príncipe. Él estaba muy bien educado y se podría decir que era un hombre pues con mucho poder, porque ¿dónde vivía? En el palacio del faraón. Eso quería decir que él tenía poder y sus palabras tenían poder. Era todo un líder. Mas, sin embargo, él sabía toda la verdad. Dentro de él sabía que realmente él era un israelita, ¿verdad? O un hebreo. Entonces, cuando un día él visitaba los lugares de trabajo, él vio cómo un soldado egipcio golpeaba a un israelita. Eso le llenó de mucho enojo en su corazón
y hizo algo que no estuvo bien. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó? Muy bien. Ciertamente se enojó tanto Moisés con el que golpeaba al israelita o el hebreo que decidió matarlo. Oh, no. Pensó que nadie lo veía y entonces lo escondió bajo la arena. Después, dos de sus hermanos peleaban y él les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué pelean uno contra otro? El otro le contestó, tú no tienes derecho a decirnos nada, pues que no matases ayer al soldado egipcio. Entonces en eso Moisés tuvo temor. Lo habían descubierto. ¿Y qué creen que pasó? Moisés huyó al desierto. ¿Saben por qué? Porque sabía que Faraón sabía la verdad, que él había matado a uno de sus soldados. Y ahora Faraón quería que Moisés estuviera muerto debido a eso que había hecho. Moisés actuó muy mal. Ciertamente Moisés tenía razón en enojarse con el egipcio que maltrataba al hebreo. Es normal que nos enojemos. Esta es una emoción básica que todos sentimos en algún momento. Sin embargo, cuando se pierde el control, el enojo se vuelve algo destructivo. Actuar y tomar decisiones cuando tenemos ira o coraje no soluciona los problemas, por el contrario, los hace más grandes. Moisés era líder escogido, pero no estaba preparado para ejercer su cargo. Antes debía de aprender a dominar sus emociones. Él se dejó llevar por la ira, actuó por una emoción y agrandó el problema, porque tuvo que huir de Egipto y no pudo seguir ayudando a su pueblo. La reacción del enojo casi siempre es agresiva. Responder con agresividad a cada amenaza no es sano ni seguro. Como cristianos sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a mantener el control, pero debemos decir cómo reaccionamos frente al enojo. Esa es nuestra decisión, cómo vamos a reaccionar. Por eso siempre tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo y a Dios que nos ayude a tomar buenas decisiones. Y cuando estemos enojados, que nos ayude a controlarnos. Antes de empezar la actividad, quiero compartirles que estábamos hablando de los egipcios, ¿verdad? Quiere decir que estamos hablando de Egipto. Cuando tú escuchas la palabra Egipto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo primero que pienso son pirámides. Pero también aquí nos dice que Egipto estaba en el continente de África. Aparte de eso, en Egipto había faraones, que era el nombre que se les daba a los reyes. En Egipto también había pirámides. Las pirámides eran las tumbas de los faraones y de los nobles. Egipto era un lugar con riquezas y con poder. Por lo tanto, tenían esclavos y los esclavos eran los israelitas, los cuales sufrían de maltratos, castigos y también les daban muy poca comida. Así que por eso los egipcios siempre trataban de hacer sentir mal y miserable a los israelitas, que eran los esclavos en aquel entonces. Muy bien, en la historia que escuchamos anteriormente, ¿de qué hablaba? ¿Cuál es la palabra principal de toda esta historia? Es acerca del enojo que no controlamos muchas veces, que muchas veces el enojo nos controla a nosotros. A ver, tú que estás en casita, cuando te enojas, ¿qué es lo primero que haces? Pellizcas, avientas, rompes cosas, avientas cosas, insultas, lastimas a la gente, dices malas palabras. ¿Cuál es tu reacción cuando tú te enojas? ¿Es buena o es mala? ¿Qué tal? ¿Te ha servido para bien o para mal tu reacción cuando tú te enojas? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo fue la reacción de Moisés cuando se enojó tanto? ¿Fue buena o fue mala? Piénsalo. Fue mala, ¿verdad? Porque no se supo controlar su enojo y ocasionó un problema más grande. Entonces, niños, tenemos que acordarnos, siempre tenemos que acordarnos de esto, que responder con violencia cuando sentimos ira en nuestro corazón, cuando sentimos bien mucho coraje, cuando respondemos así con violencia, lo único que ocasionamos es
tener más problemas, lastimar a la gente, lastimar a nuestra familia, tener dificultades sociales, tener problemas con la justicia y más que nada, y lo más importante, que cuando actuamos así nos dañamos a nosotros espiritualmente y también a nosotros nos dañamos física y emocionalmente. Es por eso que es bien importante que nosotros siempre, siempre estemos en oración y pidiéndole a Dios que nos ayude a controlarnos, a controlar nuestras emociones en esos momentos de ira y de frustración. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y Él nos va a ayudar porque Él nos escucha. Así que si Dios nos escucha, Él también nos da el dominio propio y Él nos ayuda en ese aspecto porque Él nos ayuda a decidir cómo actuar y cómo enfrentar esa situación. Así que depende de ti cómo recibas tu enojo y cómo actúes en un momento de enojo, depende de ti. Y después de que oramos también hay otras técnicas y ahorita les voy a enseñar una y espero y les sirva. Y yo sé que después de esta clase mi casa va a estar llena tal vez de flores. Y les voy a pedir que vayan y consigan una hoja en blanco por los dos lados y algunos colores. Si tienen colores está bien y si no solamente una hoja, una lapicera, unos colores y ahorita los espero, ¿ok? Muy bien, ya que tenemos la hoja, les voy a pedir que dibujen una flor de un lado en grande. Yo sé que ustedes tienen mucho talento y si no pueden dibujar una flor ustedes solitos, pueden ir con su mamá, con su papá, con sus hermanos a que les ayuden a dibujar una flor grandota y bonita. Si no pueden dibujarla, también la pueden recortar de alguna revista. Lo importante es que tengamos una flor de un lado, como esta. Ya que tengan la flor de un lado, van a voltear la hoja y ahora van a dibujar una vela. ¿Ven la vela? Así, ¿verdad? Ya que la dibujaron, tómense su tiempo, que tienen mucho tiempo ahorita para hacerla bien bonita. Y ahora la vamos a pintar. Miren, qué bonita flor. Y por atrás va a ser una vela. Así como cuando cantamos el Happy Birthday. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, ¿ya la tienen? Pues ustedes cuando ven una flor, ¿qué es lo primero que piensan en una flor? Yo cuando veo una flor y se ve bien bonita y todo, lo primero que hago es olerla. A ver, qué rico huele esa flor, ¿verdad? Cuando nos enojamos, eso es lo que necesitamos, un respiro profundo. Entonces, cuando ustedes se enojen, imaginariamente, si no pongan flores por toda su casa y si no piensen en esa flor. Cuando estén bien enojados, entonces recuerden que la flor tiene un aroma bien rico y lo vamos a oler. Pero luego nos acordamos que tenemos que apagar la vela. Entonces le hacemos para apagar la vela del pastel. A ver, háganlo algunas veces y verán que nos ayudó muchísimo a respirar y pensar un poquito mejor, ¿verdad? ¿Les gustó la técnica de respiración para poder controlar el enojo? Es buena idea, ¿verdad? Ahora ya entiendo por qué a las mamás nos llegan con un ramote de flores. Ya agarré la idea. Así, niños, les voy a pedir que agarren su libro. Todos los que tengan el libro, vamos a estar viendo la página 25, ¿ok? Y la clase les recuerdo que se llama Moisés huye de Egipto. Así que en tu lugar, en donde estás, vamos a repetir el texto. Todos juntos los vamos a leer. ¿Lo pueden ver? Y dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37:8. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dejar la ira y desechar el enojo. Es como tirarlo por allá, ¿ok? Si tú que estás en casa no tienes un libro, no te preocupes. Toma una hoja en blanco y puedes escribir el texto y también puedes hacer un dibujo o todo lo que tú relaciones con el enojo. Puedes recortar una revista, hacer un dibujo, algo que te guste que hayas entendido de la clase y lo puedes poner sobre esa hoja. Y es una manera de aprender más y que se nos quede más en nosotros la clase, ¿verdad? Entonces, me encantaría que todos juntos ahí en casa leyéramos esta idea principal que dice: el enojo no controlado es dañino y desagrada a Dios. ¿Qué hace cuando nos enojamos? Nos hace daño y aparte desagrada a Dios. Vamos a repetir todos juntos. El enojo
no controlado es dañino y desagrada a Dios. Doy gracias a Dios por esta clase y por cada papá que nos está ayudando y nos está apoyando y por cada niño que está atento. Así que en esta hora les voy a pedir que nos acompañemos en una oración. Cierra tus ojos en tu lugar y di, Señor Jesucristo, gracias te damos por esta clase. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores personas, Señor. Y cuando tengamos, Señor, esos momentos, Señor, de ira, Señor, de coraje, nos ayudes a controlarnos, Señor, porque queremos agradarte a ti, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta clase. Gracias te damos por tu amor y misericordia y porque nos mantienes con bien. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.